A continuación voy a explicar el programa 1 del fascículo número 6 del Laboratorio de Programación 4. Entonces este programa es para poder leer un archivo de texto. Primeramente el fascículo nos decía que teníamos que crear una carpeta en el proyecto. Ese es mi proyecto. Tenemos que crear una carpeta llamada data. Entonces creamos la carpeta llamada data y nos decía que allí teníamos que crear un archivo de texto llamado prueba archivo, pero que lo tenemos que copiar de la carpeta donde estaba la clase, las clases que están acá en CRC. Tenemos que copiar esta clase prueba archivo, que es donde está escrita la clase, pues de esta clase acá que tenemos en NetBeans. Entonces decíamos que la copiamos y la traíamos a data y allí la pegamos. Entonces aquí quedó quedamos acá, que esto es lo que va a leer el programa. Este archivo de texto es el que va a leer el programa. Entonces miremos qué tiene. Entonces miremos que es la clase, es la clase que tiene, es la clase del programa, que es lo que va a leer, y después lo va a mostrar en un cuadro de diálogo. Entonces para esto vamos a ejecutar el programa. Vamos a ir a la clase prueba archivo, que es donde está el main, se encuentra el main. Y miramos que acá, entonces miremos que este es el cuadro de diálogo que utiliza la clase JOptionPaint, y este es el cuadro, el área de texto. Este es ese cuadro blanco que vemos acá, y este es el texto. Ahí, como vemos, el programa leyó lo que estaba en ese texto que habíamos creado en la carpeta data. Ese archivo de texto lo leyó, y eso es lo que imprime. Entonces vemos que el programa leyó ese archivo de texto y lo imprimió acá en este área de texto, en este JText área. Entonces vamos a ver cómo es que funciona este programa. Entonces vamos a ver la clase archivo. Tenemos las importaciones. Tenemos java.io.file, que es lo que me va a permitir trabajar con archivo. Tenemos la librería java.util_scanner, que es lo que me va a permitir leer caracteres o leer cualquier caracteres que sean ingresados por teclado. Eso es lo que la clase scanner lo que hace, es leerlos. Tenemos la clase javas.swing.jobpaint, es la que maneja toda esta clase de ventanas, como la que vimos, es donde se agrega, este JText área. Después tenemos java.swing.jtext área. Este es componente. Este componente, componente blanco. Es donde se agrega el texto que ya es previamente leído por el programa. Sí. Entonces después miremos archivo, la clase archivo. Entonces tenemos private string programa, que esto es donde se me agrega esta variable, es donde se me va a agregar el texto leído. Tenemos JText área, es el componente donde yo voy a poner eso que ya ha sido leído, esos caracteres, establecerlos aquí en este JText área. Después dimos el constructor. Entonces programa, entonces establecemos con de comilla para inicializarlo. Y el área salida creamos acá para que se cree ese JText área. Lo inicializamos de esta manera en el constructor, y le damos de una de los valores, que es la dimensión que va a tener en la ventana de diálogo. Entonces vamos con el método leer archivo. Tenemos string salida y lo inicializamos acá donde se va a agregar en este método
en este variable se va a agregar primeramente el texto, pero después lo vamos a poner en el que ya hemos creado, es programa. Entonces vamos a crear este objeto de la clase file. Entonces file, que es de la librería, es la clase, creamos un objeto file llamado file también, es igual a new file, y de una vez le enviamos la ruta donde se encuentra ese archivo que queremos leer. Vemos que la carpeta se llama data, después prueba archivo.java, que es el archivo que tenemos acá en la carpeta, esa carpeta data, como ya le habíamos dicho que es .java. Y creamos un escáner, así con la clase scanner, un objeto escáner, lo inicializamos en null, le decimos acá que intente, esto es para las excepciones de errores. Entonces scanner es igual a new scanner, creamos el objeto, pero le enviamos de una vez la ruta del archivo, es decir, aquí le estamos enviando como esta ruta de archivo fue enviada a cada file, este objeto de tipo file. Aquí le estamos diciendo al escáner que este archivo es el que tiene que leer file, el que está en esta ruta. Después cache, para que las excepciones, por ejemplo, si no encontró, si la ruta del archivo es incorrecta, entonces lo que me va a hacer una excepción con ese error, y me va a mostrar el error si en caso de haberse presentado. Bueno, aquí le decimos, bueno, que imprima el error. Después le decimos while, entonces decimos mientras scanner, que es el objeto, es el objeto de tipo scanner. Entonces le decimos .hasNextLine. Entonces lo que le estamos diciendo es que lea cada línea de ese archivo de texto. Cada línea va leyendo cada línea de ese archivo de texto hasta la última línea. Él sabe hasta dónde llega la última línea de ese archivo de texto, que lo que termine completamente. Entonces aquí en esta variable string, entonces le decimos que es igual a scanner.nextLine, es decir, que allí en este string me va agregando cada línea de texto que él vaya leyendo del archivo, y lo vamos a mostrar aquí. Pues el programa lo mostraba también en la consola, lo muestra también en la consola. Para esto system.out.println, comillas, más, para que agregamos la variable, que entonces aquí me va a quedar almacenado el texto que leyó previamente la clase scanner, y vemos que aquí en la consola lo muestra. Aquí está en la consola, lo muestra en la consola, pero después, ya para que, como el programa lo muestra en un JText area como lo vimos, entonces le vamos a decir que llamamos ahora sí la clase de programa, que es el string que hemos creado arriba. Programa lo concatenamos, le damos salida más, y entonces, es decir, agregamos esto que estaba acá agregado, que ya queda primeramente agregado en este variable salida. Entonces lo agregamos a programa, y aquí vamos al método public imprimir archivo, que es lo que me va a imprimir ya el archivo, pero en el cuadro de diálogo, en este cuadro de diálogo. Entonces, para eso, ¿qué le hacemos? Llamamos al componente área salida sectest programa, es decir, lo que queda almacenado acá lo va a agregar con este método sectext, lo va a agregar al área de texto, y le decimos que, es decir, lo va a agregar al área de texto, es decir, acá. Entonces área de texto de este método secEditable, es decir, para que no se pueda editar ese área de texto. Y esto optionPane.show message de dialog, es decir, la ventanita, le vamos a agregar ese área de texto. Entonces, y ya para terminar el programa. Entonces, como vemos, le estamos diciendo área salida es este blanco, y le ponemos el texto, es decir, programa. Entonces me escribo este texto acá, que ya lo había leído. Después le damos área text salida.setEditable, es decir, yo no puedo editar esto, no puedo cambiar, no me permite editarlo. Y JOption.6
show message dialog, es decir, la ventanita, le agregamos ese área de texto. Y por último system.exit, salir. Y así queda el programa. Ese es el primer programa. Gracias.